empezar con la introducción. Esto ya lo habíamos visto un poquito previo, entonces no me voy a detener tanto, pero nada más rescatando que cada año se hacen más de 300 millones de cirugías alrededor del mundo y es importante el tema porque el dolor es uno de los síntomas más recurrentes. Hay que ponerle atención tanto en los pacientes que acaban de salir de cirugía como en todo su proceso de recuperación para que este dolor no pase de ser agudo a uno crónico o refractario. Bueno, en cuanto a la fisiopato, también ya habíamos empezado a hablar un poco de este artículo, que es un ensayo que se hizo en roedores, en los cuales se realizaron incisiones y se vio toda la cadena de activación posterior a esta incisión. Entonces, nada más a resaltar que la activación va a llevarse a cabo por células residentes de la piel, que va a tener repercusión debido a la pérdida de acciones y esta liberación de mediadores inflamatorios. La vía más importante era la que habíamos mencionado, el TLR4 o NF-kappa beta, que va a ser el causante de la inducción de esta condición de tipo de isquemia en todo alrededor de la lesión. Y nosotros lo que tenemos que evaluar es el tipo o la gravedad del daño tisular, qué tan profundo fue este corte, el tiempo de retracción y qué tanta sensibilización se llevó a cabo. Ahora, tomando en cuenta específicamente la incisión, vamos a ver que alrededor de ella se van a llevar a cabo la formación de hipoxia, el aumento de hidrogeniones, esto va a llevarnos a una disminución del pH y al aumento de sustancias como el lactato, el ATP, las bradicininas, que todas estas se van a ver involucradas en la activación de las fibras C, em, como vemos en este cuadrito de aquí, por sus receptores correspondientes. También las especies reactivas de oxígeno van a llevar a cabo funciones importantes. Am, Toda la liberación local de diferentes factores como las interleucinas, la 1B, la 6, el factor de necrosis, las quimiosinas y los neuromoduladores nos van a ayudar al reclutamiento de diferentes células, los fibroblastos, los mastocitos, queratinocitos y las células de Schwann, y todas en conjunto van a llegar hasta las neuronas del ganglio dorsal para llevarle esta información de que ya hubo una lesión, de que hay sustancias proinflamatorias y el cuerpo tiene que censar qué tanto daño hubo y qué mecanismos de reparación se van a llevar a cabo. Entonces, estas vías proinflamatorias van a llevarnos al reclutamiento de células gliales, a esta movilización de todos los receptores y sus neuromoduladores y la liberación de todos estos mediadores. Y como les decía, van a llegar a las neuronas del ganglio de la raíz dorsal y de la asta dorsal, que estos son, bueno, las vías ya las habíamos estado mencionando en clases previas. Lo importante de esto es que vamos a tener a cabo el fenómeno de hiperalgesia, que va a ser uno de los más importantes en el tratamiento de dolor agudo postoperatorio. Aquí les dejé este esquemita de todas las sustancias que se ven involucradas y hacia hasta qué punto van a llegar en la vía, pero ya se los dejo en el PDF para que si tienen interés en revisarlo, ahí está. Entonces, una vez hablando un poco de la fisiopato, vamos a meternos de lleno a los factores modificables en este dolor agudo postoperatorio. Vamos a tener de tres tipos. Los factores preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. En los preoperatorios vamos a buscar una mejoría del estado físico de nuestro paciente y en el caso de los pacientes que lleven un historial de dolor crónico y vamos a mantener este dolor crónico en la medida menor posible y manejar el dolor preoperatorio. En los intraoperatorios vamos a ver las técnicas de anestesia locorregional. Esto, pues principalmente la literatura nos hablaba de tres técnicas en específico que son las que podemos, por las cuales podemos optar para una analgesia durante la intervención quirúrgica. Las tres más importantes era la vía epidural, la anestesia general y la locorregional, o sea, la infiltración de las heridas. Esto va a depender del tipo de intervención que vamos a realizar, el tipo de paciente y el tiempo que tengamos disponible. Igual, la elección y la dosificación de opioides, estos vamos a buscar que minimicen los riesgos de que se desarrolle hiperalgesia y vamos a optar por fármacos coadyuvantes como la gabapentina, pregabalina, ketiamina, disculpen la dislexia, y la lidocaína. Los vamos a ir viendo
más adelante, y los factores postoperatorios. Estos van a tener que ver con el paciente una vez que sale de la intervención, que nosotros evaluemos correctamente su dolor, la cantidad que tiene, el tipo de dolor, la duración y todos estos factores, y el tratamiento que se le va a dar a cada uno de los pacientes. Ahora, para la evaluación, justo ya estábamos mencionando el tipo de operación. Esto debido a que hay operaciones que obviamente van a causar más dolor que otras. A los fármacos, a los factores psicológicos, perdón, la ansiedad, el miedo que tenga el paciente, no solo de el miedo a la operación per se, sino el miedo a los riesgos que conlleva esta operación, como la muerte, la mutilación, la pérdida del control, la pérdida de la dignidad, el insomnio y la depresión que puedan estar presentes antes de esta operación y después de ella. Em, para estos factores nos puede ayudar la psicoterapia preoperatoria. Este enfoque tiene que ser multidisciplinario y abordar al paciente en todas las esferas. No es lo mismo abordar a un paciente que está completamente sano, que es joven y que tiene bastantes esperanzas en la vida, a un paciente que ya sea geriátrico, que tenga depresión crónica, que no tenga red de apoyo. Entonces vamos a ir valorando eso para darle la mejor atención. Otro punto importante es el dolor preexistente, que justo es un factor de riesgo para que presenten un dolor persistente después de la operación. El tratamiento crónico con opioides que ya lleven nuestros pacientes, porque en la literatura nos refiere que esto nos condiciona que el paciente requiera dosis hasta 3 veces mayores de las que normalmente necesitaría para estar no solo bajo sedación, sino bajo anestesia también. La técnica anestésica, que ya se las mencioné, y las condiciones médicas subyacentes. Esto incluye la historia clínica, la historia del dolor, el examen físico dirigido y todo el plan del control de dolor que va a tener el paciente después de su operación. Aquí les dejé un cuadrito bastante porque viene clasificado qué tan intenso es el dolor que podemos esperar nosotros después del procedimiento. Por ejemplo, en dolores muy intensos tenemos para cirugía general una laparotomía, una colecistectomía, y en dolores más leves pues están las cirugías de tiroides, paratiroides. Igual de este lado, en cabeza y cuello, las cirugías de amígdalas son mucho más dolorosas que las oftálmicas. Igual en de urología y ginecología, pues una miomectomía es mucho más dolorosa que una circuncisión. Ahora bien, vamos a entrar con la evaluación de la cantidad del dolor. No me voy a detener tanto porque Toela ya nos explicó a detalle la clase pasada, las escalas, pero pues las vamos a repasar. En el primer lugar está la escala de EVA, que vamos a recordar que nada más es la línea que nos va a decir si el dolor, o sea, si no hay dolor, hasta que haya mucho dolor en el paciente. En la de la ENA, que vamos a ver qué es la numérica, vamos a ir cuantificando. El dolor va del 1 al 10 y el 0 pues es nada de dolor. En las escalas categóricas también vienen los números, pero aquí los vamos a categorizar como del 1 al 3 es un dolor suave o un dolor leve, del 4 al 6 dolor moderado y del 7 al 10 un dolor intenso. Las escalas de caras de dolor, esta a veces la utilizan bastante en pediatría, supongo que también las vieron en las consultas, en las caritas felices, que son sin dolor, y en las caritas como tristes, llorando, así muy trágicas, ya es un dolor muy grave. El termómetro del dolor, que aquí tiene numeritos, pero no debería tener. Y justo es en la parte de abajo, donde está lo más frío, por así decirlo, es que no hay nada de dolor. Y en la punta es donde ya hay demasiado dolor. Las escalas verbales descriptivas, que esa también la mencionamos antes, que esta puede venir incluida en cuestionarios que se le den al paciente después de su operación, y él va a marcar con un tachecito la frase que mejor describa su dolor. Si es suave, si es moderado, si es un dolor extremo o es el peor dolor que ha sentido en toda su vida. La escala funcional del dolor, que tiene que ver un poco con la funcionalidad, como vimos las escalas en reuma, en donde uno es que el dolor es tolerable y no le impide ninguna actividad, el 2 es tolerable pero impide ciertas actividades, el 3 sigue siendo tolerable porque puede hacer algunas, digamos, actividades sin que se le interrumpan. El 4 ya no puede realizar actividades sencillas, y el 5 ya es un impedimento para incluso la comunicación verbal por este dolor tan intenso.
Esta escala de dolor la mencionaban como escala para demencia avanzada. Y aquí íbamos a evaluar qué estaba haciendo el paciente. Por ejemplo, en la respiración, si es independiente de la vocalización, que el paciente está respirando normal, que no está haciendo ruidos, le vamos a dar 0. Si ya es una respiración dificultosa o intermitente, le vamos a dar 1. Si es una respiración ruidosa, difícil, con periodos de hiperventilación, con algunas variaciones como la respiración de Cheyenne-Strokes, ya vamos a ver que también es una puntuación de 2. Vamos a evaluar también las expresiones faciales, si el paciente se puede reír, si está triste o ya está haciendo muecas de dolor. El lenguaje corporal, si está relajado, si está tenso, si está rígido. Y la consolabilidad, que no necesita ser consolado o es imposible que lo distraigamos o que se tranquilice porque el dolor pues no lo deja ponerle atención a nada más. E igual vamos a ir haciendo la suma de puntos para decir qué tantos puntos tiene en esta escala nuestro paciente. Estos son indicadores no verbales del dolor. Por ejemplo, las vocalizaciones, las muecas faciales, que tenga que abrazar o sostenerse de algo. Hay pacientes que justamente cuando tienen mucho dolor se abrazan las piernas y se hacen como, bueno, toman una posición fetal, que son inquietos, que están frotándose las áreas que les duelen o que realmente tienen vocalizaciones verbales, ya quejidos per se, porque el dolor es completamente insoportable y vamos a evaluar si estas actividades se realizan con movimiento o en reposo. Esta escala también la mencionamos un poquito previamente, que es la escala de RAS, que es los pacientes cómo se encuentran, si están alertas y calmados, están agitados, están combativos o están bajo somnolencia o sedación. Igual les vamos a ir dando puntajes. Y la escala de Lance, que también ya la mencionamos previamente, que es el cuestionario que le dábamos a responder al paciente, de su percepción del dolor, es prácticamente cómo lo percibe él, las pruebas sensoriales que le podemos realizar y también pues ya vienen sus puntuaciones. Son respuestas de sí y no, son digamos más concisas, pero también nos ayuda bastante a evaluarlo. Y por último, creo, es la escala de Ramsey, que es una valoración objetiva del grado de sedación, que es lo que mencionaba el doctor la clase pasada también, cómo saber si nuestro paciente sedado está o no teniendo dolor. Y justo es si el paciente está ansioso, si está cooperador, si responde a órdenes, si está dormido, si tiene una respuesta lenta o no hay ninguna respuesta. Y bueno, eso es todo por parte de las escalas, que nada más fue un repaso rápido. Y otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en nuestros pacientes son factores inmunomoduladores, ajá, que influyen en el desarrollo del dolor. Esto se evalúa previo a la cirugía, pero también podemos evaluarlo en los casos postoperatorios. El estrés que maneje nuestro paciente, la exposición a patógenos y las infecciones que haya tenido antes o después, la cantidad de sueño que esté teniendo y también la calidad del sueño que esté teniendo y la dieta que esté manejando el paciente. Todos estos factores van a influir en qué tan sensible está el paciente al dolor. Y ahora bien, los objetivos del tratamiento postoperatorio van a ser 5, los más importantes. El primero es minimizar o eliminar el disconfort, o sea, el dolor de nuestro paciente, evitar o manejar efectivamente los efectos secundarios asociados a cada uno de los fármacos y las interacciones que puedan tener entre ellos. El control del dolor también nos va a facilitar el proceso de recuperación después de la cirugía. Vamos a intentar prevenir el dolor postoperatorio severo y vamos a prevenir que tenga un impacto negativo en la calidad de vida del paciente. Bueno, lo más relevante en este punto es cómo vamos a empezar a introducir la terapia analgésica después de la operación. En todas las bibliografías que yo leí, pues venía principalmente la escala de la OMS, que ya la hemos también mencionado varias veces en las clases anteriores, en donde tenemos nuestros 3 escaloncitos. Primero, en dolor leve, pues vamos a utilizar fármacos no opioides y podemos instaurar coadyuvantes si el dolor no cede.
En dolor moderado vamos a optar por opioides débiles, más no opioides y probables coadyuvantes. Coadyuvantes. Y en el tercer punto, el dolor severo, donde ya vamos a optar por opioides fuertes, los no opioides y los coadyuvantes. Y aquí les dejé un esquemita donde mencionamos pues los más relevantes de cada uno. Analgésicos no opioides como el paracetamol, los AINES, los opioides débiles como la codeína, el tramadol o la combinación de tramadol con paracetamol. Los opioides fuertes como la morfina o la oxicodona y los adyuvantes como la ketamina y la clonidina. Ahora, a la evolución que tenemos que ir vigilando, que el dolor de nuestro paciente no se vuelva refractario y que no se vuelva un dolor crónico. Em, entonces, antes de que nosotros asumamos que el dolor es refractario, hay que verificar que el paciente ha estado utilizando el paracetamol o sus AINES solo en los casos necesarios, que no se haya interrumpido el tratamiento, que se haya seguido las escalas de monoterapia, esquema doble, esquema triple. Hay que evaluar si realmente es una mala respuesta al tratamiento o es una mala identificación del dolor o ambos y que no esté presentando complicaciones como causas del dolor, por ejemplo, una sepsis que esté causando una tensión en abdomen después de una cirugía. Esto puede causar dolor y nosotros podemos pensar que es un dolor refractario, pero realmente es un dolor a causa de una complicación. Y el dolor crónico, debido a que, bueno, es relevante porque debido a que hay estadísticas que van desde el 10 hasta el 50% que nos mencionan que los pacientes pueden presentarlo, que puede ser un dolor neuropático, pero este se va a asociar con el tipo de cirugía. Hay que darle un tratamiento correcto y hay que evaluar los efectos secundarios que tenga nuestro paciente, que no sean insoportables y que el esquema de fármacos que nosotros le instauremos no esté causándole justamente otros efectos. Y ya por último, los criterios de referencia. ¿En qué momento nosotros vamos a referir a nuestro paciente a la clínica del dolor o a un tercer nivel? Pues cuando el dolor realmente sea un dolor refractario a tratamiento, cuando la conciencia del paciente se vea comprometida, cuando hay alteración de los signos vitales y cuando haya complicaciones. Esta es un poco más exquisita porque hay que ver que el sistema inmunológico de nuestro paciente esté en óptimas condiciones, que las complicaciones realmente sean de cirugía o el estado inmunológico comprometido previamente, como en pacientes que sean muy vulnerables a infecciones o a otro tipo de situaciones. Y cuando el origen del dolor sea desconocido, que realmente ya hayamos verificado que no fue la cirugía como tal, que no hay complicaciones y que no sepamos realmente de dónde viene este dolor, en esos casos vamos a hacer nuestra referencia. Y bueno, hasta aquí es la parte de dolor agudo postoperatorio. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Yo, ahí sí me escuchó. Sí. Siempre va a estar indicado en cualquier cirugía el tratamiento o únicamente cuando, más bien, esté indicado el tratamiento cuando presenta el dolor el paciente. Farmacológico. Sí, Bueno, justo en la tablita de acá les ponía, cada, cada cirugía o cada procedimiento que se haga se va a tener que evaluar cuál fue la magnitud de la herida, cuál fue la causa y cuánto tiempo nosotros estamos esperando que nuestro paciente se tome para recuperarse. Hay casos en donde el dolor va a ser leve. Por ejemplo, una cirugía muy menor que realmente hacen, por ejemplo, los odontólogos, una extracción de terceros molares, sí va a requerir tratamiento farmacológico, pero justo, o sea, es un dolor muy leve a comparación de una laparotomía. Entonces vamos a evaluar las dosis, los tipos de fármacos que le vamos a dar y por cuánto tiempo se los vamos a dar. Este tema es muy extenso, pero justo porque hay que evaluar muchos detallitos de cada operación. Por lo general, sí se le va a dar a todos los pacientes tratamiento farmacológico postoperatorio. La única variación que va a tener es qué fármacos van a tomar y cuánto tiempo los van a tomar y también, obviamente, las dosis. Y, digamos, el compromiso que tenga el paciente. Como les mencionaba hace rato, pues no va a ser lo mismo un paciente joven
que esté sano y que le acaben de sacar un tercer molar a un paciente geriátrico que ya tenga compromiso previo de caries, que ya haya tenido otras extracciones, que tenga mala respuesta al dolor, y eso es lo que va a ir como variando y nos va a ir dando la pauta. No sé si me expliqué, o si te respondí bien la duda. Sí, sí, ya entendí. Gracias. Vale. ¿Alguien tiene otra pregunta? No. Vale. ¿Alguien tiene Entonces, dudas? esto sería, Y si no tenemos un dolor bien tratado en el posoperatorio, ¿qué pasaría? justo, o sea, el dolor postoperatorio maltratado nos va a dar alguna de estas cuatro o cinco causas, que justo ya le dimos tratamiento al dolor y no se le quita. Y el paciente nos menciona, es que ya me tomé los medicamentos e incluso ya disminuí el tiempo de toma de uno a otro medicamento y no se quita, y nos va a poder afectar no solo la conciencia, sino los signos vitales, y nos puede llevar a complicaciones más graves. Por eso es importante que el paciente entienda bien el régimen farmacológico, sus dosis, sus horarios, y que sepa evaluar cuando hay signos o síntomas de alerta, porque puede llevar al paciente incluso a la sala de urgencias porque el dolor realmente no se le quite y nadie sepa qué hacer. Claro, pero ahorita acabas de comentar que había una serie de complicaciones si no se trata bien el dolor. Por ejemplo, ¿cuáles? Mm, no, O sea, acaban de operar a un paciente, le hicieron una laparotomía ujú. exploradora, le hicieron recesión intestinal, le hicieron enteranastomosis y ya salió a la recuperación. ¿Qué posibles complicaciones podría tener este paciente si no tenemos un buen tratamiento? En este caso, según tu tablita que colocaste de tipo de cirugía, ¿cuánto sería el dolor? ¿O en qué moderado, severo, leve? Este, No, esa mera. ujú. Entonces, tenemos el paciente que se le hizo una laparotomía exploradora, se le hizo recesión intestinal, se le hizo enteranastomosis y ya está en la recuperación postanestésica. ¿Qué complicaciones podríamos tener en este tipo de pacientes si no tenemos un buen tratamiento? Que el mismo paciente pueda lesionarse la zona postoperada. o- ¿Creen? ¿Alguien que ayude? ¿Alguien que le ayude a Catherine? O sea, toda tu clase está bien, no hay ningún problema. Solamente quiero que analicen esta parte. No creas Ujú. que están mal. No, no te preocupes, Catherine. Estás bien tu clase. Sí, sí, sí. Fue precisa, concisa, pero ahora nomás quiero que analicen esto. Uy. ¿Alguien que le ayude a Catherine? O yo les pregunto. A Bueno, a ver, mí se me Michelle. ocurre Ajá, como, por ejemplo, decía ahí que también podrían cambiar los signos vitales, entonces, por ejemplo, podría dar como a lo mejor una taquicardia por el mismo claro. dolor y a lo mejor, no Y se sé, o sea, si percibe el está paciente. recién posoperado, pues podría como, o sea, no todo está, pues, o sea, como bien sellado, digamos, entonces podría ser a lo mejor una hemorragia o algo así. Podría pasar una hemorragia si no controlamos el dolor, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la tensión arterial. Si el paciente ya es hipertenso, pues podemos aumentar todavía este grado de presión. ¿Qué otra cosa? ¿Podría hasta caer en paro? Sí, pero es muy difícil. Ahí ya sería por otra cuestión. Por el dolor no tanto, pero sí podría caer en paro. ¿Por qué creen? Por la elevación de signos vitales y lo de, Ah, ay,
Más que por eso, ¿El estado de bueno, conciencia? entonces, el estado de conciencia, ¿qué otra cosa? Previo a todo eso, y que te llevaría así en un dado caso muy extremo un paro, pero previo a todo eso, ¿qué podría ser? Pues patologías agregadas, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Andrea? Hipertensión, insuficiencia cardíaca, Sí, claro, algo así. sí, o alguna otra cosa. Bueno, el paciente tiene dolor en el abdomen porque fue una laparotomía exploradora, fue una herida de más de 10 centímetros. Entonces, el paciente va a evitar tener movimientos respiratorios, ¿no? A su vez, no va a llegar una buena oxigenación a los pulmones y por lo tanto el paciente va a llegar en hipoxia, hipoxemia y en algún momento podemos tener un desequilibrio hidroelectrolítico y a lo mejor ahora sí podemos llegar a un paro, ¿no? Pero previo a todo eso, ¿qué otras complicaciones podemos tener del dolor maltratado en el posoperatorio? La- Exactamente, por el dolor. Por lo tanto, ¿qué complicación puede tener? Ilio paralítico, ¿no? De por sí la cirugía lo predispone. Ahora, el paciente no se mueve, pues puede tener una complicación como ilio paralítico, ¿no? ¿Qué otra complicación puede tener? Si no se mueve adecuadamente o si no tiene una adecuada ampliación, amplexación, a nivel pulmonar, ¿qué podría tener? ¿Trombosis pulmonar? Una trombosis pulmonar, efectivamente, y eso sí te lleva a un paro. Perfecto. ¿Qué otra? Antes de la trombosis pulmonar y que por eso se le administra enoxaparina a los pacientes, ¿no? Como profiláctica. Pero otra antes de esa, Un trombo en las aurículas del corazón. mm, Trombosis venosa, otra. profunda. No, no, Andrea. Pues se producen atelectasias, ¿no? Zonas donde no hay buena oxigenación. También el paciente puede estar predispuesto a que tenga una neumonía, ¿no? Que el paciente obviamente no se mueva y que te pueda llevar a una tromboembolia pulmonar, ¿vale? Y bueno, en un caso ya más extremo, que te lleva hasta un infarto agudo al miocardio. Entonces, para evitar todos este tipo de complicaciones, cilio paralítico, atelectasias, neumonía, tromboembolia pulmonar, infarto agudo al miocardio, pues hay que tratar bien el dolor. Ahora, mm, Catherine, pues me mencionó muy bien qué tratamientos tenemos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que le dan a un paciente postoperado por lo regular? De un inicio le dan pues AINES y posteriormente si el paciente no cede con los AINES, pues iniciamos con lo que son los opioides débiles. En este caso pues utilizaríamos el tramadol, probablemente codeína y si con esos medicamentos no responde, ¿qué otros fármacos podríamos utilizar? Morfina. Morfina, exacto. ¿Qué otro? También podría ser coadyuvantes, como Argentina. Sí, pero antes que esos fármacos, o sea, está gabapentina, pregabalina, carbamazepina, oscarbazepina, pero bueno, esos ya son como última alternativa y acuérdate que esos son neuromoduladores y pues más los neuromoduladores los utilizamos para dolor neuropático. En este caso, ¿lo podrías dar como para qué tipo de pacientes? ¿De qué cirugía? Luis, Para cirugías de hernias discales.